Bendito Padre Celestial, vamos a orar en este momento, Señor, para que tu palabra sea dada a cada uno de los corazones que estamos aquí escuchando, mi Dios. Utiliza a la hermana Esperanza, Señor, con tu palabra, Señor, con tu espíritu, Padre amado, para que podamos ser nosotros, que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que vayamos afuera a poder luchar, Señor, y que esta palabra sea de aliciente para nosotros, Señor. Gracias por la hermana, gracias por lo que se vaya a hacer en este día y gracias por la porción de tu palabra que sé que va a ser vivificante para nuestras vidas. Amén. Amén. Ya está prendido aquí. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Abramos nuestras Biblias en Mateo 1:18. Mateo 1:18. Amén. Dice aquí en la palabra del Señor, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En aquel entonces los antiguos, dirigidos por la ley que Dios había dado a Moisés, si una pareja de novios se casaba legalmente, les hacían dos fiestas, una al casarse y la otra al año, que ya se unían para consumar el matrimonio. Esta orden no era un mandamiento inmutable de Dios. Los plazos podían modificarse ante situaciones de fuerza mayor. Esta regla de un año fue estipulado posteriormente por los sabios y las autoridades judías. Recordémonos que Jesús era judío. La ley divina solo exigía que el compromiso fuera legal y que se respetara la fidelidad mutua. Ahora vamos a Deuteronomio 27, sin perder esta cita. Sí. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelvas a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno... 27. ¿Ya? Y dice: y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Dice: quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa. Esto fue lo que los judíos tomaron en sí, en sus reglas. Tomaron ¿para qué? Para que esta parte ellos lo tomaron para cuando sus hijos se casaban, o ahí de la congregación de los judíos se casaban, tuvieran un año. Por ejemplo, ahorita se casaban y cada quien cogía para la casa de los padres. La mujer se iba para la casa de los padres durante un año y el esposo también se iba para la parte de sus padres durante un año. Ellos lo hacían con el propósito de que durante ese año el joven fuera y hiciera o comprara un solarcito, le hiciera su casa, o también que añada algún departamentito
en donde sus padres para ellos vivir, para él poder llevar a su esposa. Esto había, mire, y como Jesús es judío también, José y María eran judíos, ¿ya? Entonces ellos tenían que regirse a esas leyes, a esas normas, a esas reglas. Durante un año, mire, esto fue la oportunidad que tuvo José, porque cualquiera, volvamos a Mateo, cualquiera cuando leemos esto, nos viene así como pensamiento, y dice, bueno, ¿cómo es que ya ellos se casaron? Y le dijo, María le dijo rapidito a José, o sea que de un ratito la dejó embarazada, el espíritu. Acordémonos que le daban un año. María se fue para su casa de los padres y José se fue para su casa. No, ni siquiera, claro, o sea, ese tiempo, ese lapso del año, aquí no está en Deuteronomio, él no la había tocado a ella. Durante ese año no podía tocar el esposo a la esposa, para nada, ¿ya? Entonces, pues, mire, escuchen que esto es muy serio. Ya, entonces, esto dice, vamos ahí al verso, ¿qué dice ahí en la parte B? Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ya? Fue en el lapso que le dieron durante el año que ella trató, el Espíritu Santo de Dios trató con María, porque María era virgen, era pura. Y no que porque tenía 16 años, no. En los tiempos de antes, la mujer era virgen hasta casarse. Y como ellos se regían bajo la ley, cuando ya una mujer no era virgen, era apedreada. La mujer, la niña, la señorita, cuando ya no era virgen y la apedreaban, la sacaban, dice en la palabra que la sacaban las puertas de la casa, eso fue orden que le dio Dios a Moisés, la sacaban a la puerta y la apedreaban, porque lógicamente que ella ya era adúltera, o sea, había cometido fornicación, adulterio y fornicación, y al hombre también. Aquí hay muchas reglas, muchas leyes, en la ley hay muchos reglamentos, incluso también castigos para los que a veces la violaban sin que la niña quisiera. Y eso no es que eran unas niñas nomás chiquitas, no, ya eran mujeres adultas y eran vírgenes. Pero algunas sí cometían sus cosas y bueno, tenía que pagar, tenía que tener el pago de las consecuencias porque era una ley que seguían muy estricta. Por eso acá también, mire, que allá me están haciendo señas si es que ya la había tomado. No. En Deuteronomio 7, vemos aquí también, donde dice, la parte A dice, y quien se ha desposado con mujer, o sea, ya se ha casado, y no la ha tomado. Mire, entonces hay muchas reglas aquí. Ellos incluso como esta gente solamente pasaba en las guerras, en aquel entonces solo pasaban en la guerra, hasta los jovencitos se casaban, o sea, digamos, los solteros se casaban y se iban a la guerra. Por eso sabemos que eran gente adulta, porque un niño hasta de 18 años no lo van a mandar a la guerra, porque dice la Biblia que eran tomados los de 20 años para arriba, ¿ya? Entonces, estamos viendo que ya estos, como se iban a la guerra, se casaban y dejaban a su mujercita al cargo de sus padres. Durante ese año, esa mujercita aprendía a cocinar, a lavar, a planchar, a que le vean sus atributos. El suegro también ya le veía sus atributos, que sabía hacer pasteles, que sabía hacer tortas, que sabía hacer panales, que sabía hacer muchas cosas riquísimas.
Y entonces agilitaban antes eso, qué lindo, que sí, que estamos de acuerdo. Hiciera el hombre lo mismo. Y tenía que durante ese año, sin tocar a la mujer, a la esposa, tenía que ser fiel. En lo más que le pedían y le exigían era la fidelidad, tanto del hombre como de la mujer. Ya estaban casados, ya estaban legalmente casados, solo que no se había consumado el matrimonio. Ahí le hacían, por eso es que le hacían 2 fiestas, una cuando se casaban y la otra al año que ya le entregaban a la mujer, a la novia. En ese lapso, José vio que María estaba embarazada. Quizás en qué mes de casados había sido, como ya estaba en la casa de sus papás. Y de pronto que se volvieron a encontrar y ya le dijo, y José se dio cuenta, tú cómo que estás embarazada. Y José dijo secretamente, porque si no la cogían a la María y la apedreaban. Y José la quería demasiado. Él amaba a María. La amaba tanto, pero tanto, y además era un hombre justo. O sea, amador de Dios en todos los sentidos de la palabra. Y entonces, cuando ella se vio que estaba embarazada y se lo comunicó a José, de seguro que le ha de haber dicho, yo he sido fiel a ti. Pongámonos a pensar, ella le ha de haber dicho, yo no he andado con nadie, sino que se me presentó el Espíritu del Señor y me dijo tal y tal y tal cosa que ya están escritas, ¿verdad? Entonces José dudó. Él no que no creyó, él dudó, se fue a su casa, y del dolor hasta se quedó dormido. ¡Qué dolor! ¿Qué hago? Ya, amaba tanto a su mujer, a su esposa, que él no quería difamarla. Entonces, el Espíritu del Señor, el ángel del Señor se asomó, se le vino en el sueño y le dijo, no temas recibir a María, porque lo que ella del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo y le pondrás el nombre Jesús, porque él será el Salvador del mundo. Mire, qué cosa más linda, que como tenía ese tiempo José de 1 año, él, como dice aquí, que no era eso podía modificarse. O sea, no era una regla que era el año y punto. Ahí sí que quizás que le hubiesen hecho a María, pero Dios que ya todo lo sabe. Por eso desde acá de Deuteronomio, él ya fue apuntando cómo eran las cosas, solo que así lo hubiesen cambiado. Ya Dios sabía que el hombre iba a poner sus propias leyes encima de sus leyes. Entonces, como ya sabía, eso Dios le permitió, esa modificación. Dice, los plazos podían modificarse ante situaciones de fuerza mayor. Y esta regla de 1 año fue estipulado posteriormente por los sabios y las autoridades judías. La ley divina solo exigía que el compromiso fuera legal y que se respetara la fidelidad mutua. Cuando se casaban, se iban a la guerra, se iban a todo lugar y ella pues estaba tranquilita, se quedaba en su casa. Y si por si acaso se moría el esposo en la guerra, ella era su viuda y recibía todos los atributos que le pertenecían a la viuda, porque ella, aunque no se haya entregado a él, era su viuda, porque ella era casada. Así que María y José tuvieron que, como eran judíos, tuvieron que también someterse a esas reglas, pero con el favor que les digo, que Dios en su infinito amor y como Él sabe todo, en ese tiempo José lo que hizo fue ir donde su suegro y pedir a su mujer
que se le entreguen, porque él de seguro ya debe haber tenido casita, debe haber dicho, ¿qué habrá dicho? Pues José, ya tengo casa, denme a mi esposa, yo me la llevo. Y así él pudo evitar que María fuera apedreada y castigada. Y él no la conoció, o sea, él no tuvo relación sexual durante todo ese tiempo del embarazo, hasta que Jesús, el niño, fue rompiendo matriz, fue rompiendo virginidad de adentro para afuera. Qué dolor, ¿no? Entonces, ahí, miren cuánto amor de parte de José, cuánto amor de parte de José. Solo el ángel del Señor habló con él en sueño. Él en primer lugar creyó al ángel de Jehová. Le creyó solamente por el sueño, porque él no había tocado a su esposa y María estaba embarazada. En este tiempo, ustedes hubiesen creído eso, los varones. Figúrese. Pero él tuvo fe en Dios, en el ángel que le dijo que no temiera recibir a María, porque de lo que ella estaba engendrada del Espíritu Santo. Y él le creyó al ángel y le creyó luego a María. Y él, de seguro, según las Escrituras, si ellos vivieron felices y contentos todo el tiempo que tuvieron de vida, todo el tiempo que José tenía de vida, entonces es porque después de eso no vamos a estar como unas religiones que dicen que María era virgen y hasta ahora le dicen virgen. No, porque ella no se iba a casar para tener a un hombre que la esté observando día y noche. Él era hombre, era un varón. Como hombre le daba deseos de tener a su esposa, de dormir con su esposa, de tener relación sexual con su esposa. Eso es ilógico que la gente piense que durante todo ese tiempo, tampoco me van a decir, es que José se murió enseguida, por favor, y los demás hijos que tuvo con María. Dios sí le dijo que no la tocara hasta que ella diera luz. Y después de cumplida la dieta, de seguro que tuvieron relación sexual y tuvieron todos los hijos que nombra la Escritura. Porque José amaba a María, María amaba a su esposo y era su esposo y ella tenía que entregarse a su esposo como Dios manda. Porque el sexo en el matrimonio es bendición. Solo en el matrimonio es bendición el sexo. Fuera de un matrimonio es adulterio y fornicación. Por eso, si eso lo hacen sin casarse, están en adulterio y fornicación. Y son merecedores, pues, de cosas que ya lo sabemos. Por eso tenemos que arreglar la situación y tener fe en Dios, porque es lo que José nos enseña en esta mañana. Dios, a través de este pasaje bíblico, nos enseña que no debemos de tener la fe en el hombre, sino en Dios. Si nosotros hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, que José hizo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, que Dios le habló, y déjame decirte tú, hermano, iglesia, o amigo que me escuche, si tú estás escuchando lo que Dios te está diciendo, ¿no es Dios el que te está diciendo? ¿O es una vieja que está al frente diciéndotelo? Es Dios que te lo está diciendo, como Dios le dijo a José que no temiera recibir a su esposa, porque él era el que iba a hacer las cosas, Dios. Él iba a hacer las cosas como hace cada día con nuestros corazones.
cada día con nuestros corazones. ¿O no hay mujeres que se casan hasta vírgenes y no llegan ni al año y ya están separados? ¿Ya están divorciados? ¿De qué les sirvió casarse con una cristiana? Hay hermanos que se han casado con cristianas. Tenemos hermanos que se han casado con cristianas, puras y vírgenes, y llegan a los 10 o cuántos más años y ya están divorciados y ya están separados. Es que no hay confianza en hombre, en mujer, sino en Dios. Y dime tú, ¿no te está hablando aquí Dios ahorita? ¿No te está diciendo no temas recibir a tu mujer? Porque yo, Jehová, es el que voy a decir y hacer las cosas, yo. Así ese hombre o esa mujer traiga en las entrañas cosas negativas, Dios se las revierte, o sea, Dios se las derrite, Dios se las mande. Dios las deshace, porque Dios es el único que tiene el poder de hacer y deshacer las cosas de nuestro sentimiento. Hay tantas cosas que nosotros hacemos que nunca la hemos pensado hacer. Y es Dios que trabaja en nuestros corazones y en nuestras mentes. Es Dios. Él es el dueño de nuestras vidas. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que tú vas a hacer mañana. Él sabe lo que tú vas a hacer pasado, después de un año, después de 20 años. Ve lo que le pasa a María. En Deuteronomio está dicho cuántos siglos atrás para que se realice en José. Entonces, Él es de ahora, de ayer, de hoy y de siempre, Dios. Así que no temamos, porque Dios dice en su palabra, yo, Jehová. Él incluso hay una parte en la Biblia que si tenemos temores de nosotros mismos, por favor, Él dice en su palabra, dejad crecer el árbol del fruto y dejad crecerla con la hierba, que es la cizaña. Déjenla unos dositos, déjenlo, que yo la semilla la recogeré en mi granero y a la hierba la botaré al fuego. Entonces nosotros debemos de confiar en Dios. Y déjeme decirle que José no tuvo temor de recibir a María, aunque estaba embarazada. No temió, porque él lo que confió fue en Dios. Y María sí era pura. María sí era virgen. María fue una buena mujer. María fue una buena esposa. María nos deja enseñanza a nosotros. La madre que Dios escogió para Jesucristo era un ser humano, igual que cada uno de nosotros. Era un ser humano. No nos dejemos engañar como hay religiones que dicen que María, hasta ahora le dicen la Virgen María. Por favor, bueno, esos son ellos, pero a nosotros Dios nos enseña en esta mañana, María era una mujer de carne y hueso, una mujer que le daba deseo sexual. Y ella estaba con un hombre al lado. ¿Ya? A mí cualquiera que me esté escuchando y ustedes aquí, amados hermanos, ¿no me van a decir que a la mujer no le da deseo sexual? Por favor, en el tiempo de la juventud de María, ni aún vieja, porque recuerdo tanto que alguien una vez me dijo, usted porque está vieja no se sienta confiadísima y ahí hasta de lesbiana puede terminar. Así me dijo, y bueno, recuerdo esa parte. ¿Para qué? Para traerla a mi mente y cada día buscar de Dios. Porque nosotros hasta que nos muéramos, no nos olvidemos de ese dicho que dice, en la puerta del horno se quema el pan. Así que no nos olvidemos de eso y estémonos apercibidos. Porque tenemos un enemigo en común, Satanás, que siempre anda como león rugiente, no buscando a quien devorar.
buscando a quien devorar. No nos confiemos, no nos confiemos, por eso tenemos que estar ahí, leyendo la Biblia, orando, que nuestra mente esté atada a la mente de Cristo, orando, suplicando por las almas, por nosotros mismos, por toda la humanidad. No nos empecemos a burlar de la gente, de que eso le pasó a Julana, eso le pasó a Mengano, por favor. No, que porque son así, porque son asados, no. Yo digo por el caso que ayer les pasó una tragedia muy grande a unos señores que tenían dueños de yates. Y la gente murmura tantas cosas. Quizás andaban en droga, quizás andaban en esto, quizás, por favor, que el pueblo santo no diga eso. Por favor, hagámonos un favor. Nosotros más bien oremos que en ese lapso de lo que a ellos les está sucediendo, ellos se den cuenta, clamen a Dios, en ellos hay un profundo arrepentimiento y se convenzan de que Dios existe. Se convenzan de que si se arrepienten, Dios los perdona y se salvan, no solamente sus cuerpos ni sus almas, sino que qué tal si hasta Dios le duplica, no para un yate, sino para más, no metiéndose en negocios sucios, sino esperando verdaderamente en Dios, porque déjenme decirle que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces nunca hablemos de nadie en las situaciones como lo hicieron los amigos de Job. Los amigos de Job comenzaron a decir que sí, que tú que te creías tan amigo de Dios y mira lo que te pasó. Por favor, sí sabían que Dios iba a castigar a los amigos de Job. Pero le dijo Dios, si tú oras por ellos, yo no les haré nada. Y Job, después de que esos amigos lo habían torturado hasta decir basta, lo habían herido. ¿Por qué? Porque es triste cuando uno está mal y todavía viene un amigo y hasta que está mal todavía lo hiere más. En vez de darle un consuelo, le pone un aguijón, lo pincha. Por favor, Job oró por sus amigos, oró por el que le había ido a decir que quizás que él había hecho tantas cosas que se lee en la Biblia, que él había hecho y que por eso, como quien dice, Dios lo había castigado o lo tenía así de mal. No seamos así, sino siempre condolidos con el mal ajeno. Siempre estemos condolidos con el mal ajeno, porque no sabemos si hoy es ellos y mañana nosotros. ¿Por qué? Por estarnos fijando mal. Por estarnos fijando mal. Entonces, veamos esta fe de José. Creyó al ángel y creyó en su esposa María, que ella, solamente leemos aquí esta parte, solo lo leemos. Por eso hay que leer la Biblia con un diccionario al lado y con la guía del Santo Espíritu, porque aquí cuando más lo leemos y no nos dice nada, vayamos más allá. Pónganse a ver cómo no le ha de haber ido María tanto que amaba a ese hombre. Y le ha de haber ido a decir, por favor, créeme, estoy embarazada del Espíritu Santo, créeme. ¿Qué cree que no le va a decir? Ella tuvo que no quedarse callada, pues estoy embarazada y no, por favor. Ella ha tenido que ir a rogarle a José, a decirle que ella era fiel. Es más, porque María en ese entonces no como ahora, que el ser humano es tan rebelde, hasta ni contestar sabemos. Hermanos, por favor, aprendamos a contestar, aprendamos a hablar porque somos cristianos. Porque la gente nos está mirando, nos está observando, tenemos una nube de testigos. No creamos lo que la gente dice, que Dios va a venir y que vamos a estar con Él en la nube. Por favor, eso es puro cosa de hombre.
Entendamos bien la palabra cuando el Señor dice que Él vendrá en las nubes y así nos llevará a morar con Él. Quiere decir que, léalo en la Biblia, que ahí está donde dice que tenemos a la humanidad entera, tenemos una nube de testigos y es la humanidad entera, es la gente, es la multitud de la gente que se llama la nube de testigos. Y Dios cuando venga va a venir en medio de esa multitud de gente, que es lo que quiere decir la palabra, esa nube de testigos. Y así, con esa nube de testigos nos va a llevar a nosotros a morar con Él. Es lo que quiere decir su escritura. No que Él va a venir en una nube y que Él va a venir hasta en caballo, como que si en el cielo hay ¿cómo es? Caballeriza, o que si en el cielo hay hierbas para que coman los caballos, por favor. Esos son puras cosas salidas de hombres, que se imaginan cosas. No nos imaginemos, vayamos a la Escritura. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en la Escritura. Y entonces Dios nos va a aclarar la mente y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos, como dice su Escritura. Y esta fe de José es la que nos falta a nosotros. Esta fe, nosotros no tenemos fe en Dios. Tenemos una nube de testigos que nos está observando, que decimos que nos igualamos al mundo, que decimos malas palabras, que tratamos mal al otro, que respondemos mal, que le gritamos al otro, que le decimos hasta ¿cómo es le decimos apodos. ¿No han visto en las redes sociales cómo le dicen los apodos a la gente que anda en malos acontecimientos, en malas cosas, en malas vidas? Le dicen apodos, no le llaman por su nombre. Le dicen apodo a esa gente porque son malandras, qué pena, pero son gente que han desviado sus caminos y no le dicen por su nombre, le dicen apodo. Así vamos a estar nosotros los cristianos llamándonos por apodo. Por favor, tenemos que ser santos, dice el Señor. Sé santo como yo soy santo, y también dice en toda su manera de vivir. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir para que la nube de testigos que nos está viendo esté diferente. Nos diga, ella es diferente, él es diferente. Oye, ¿no será que, así como dice el mundo, no será que el man es hermanito? Eso dice el mundo, nosotros no hablemos así. No, entonces, esa nube de testigos va a ser testigo de nosotros. Esa nube de testigos va a testiguar de nosotros, que somos diferentes, que sí somos cristianos, que sí somos hijos de Dios. Amén. Y tengamos fe, porque nosotros no se nos realizan las cosas por la falta de fe. Porque la duda es la condena. Y si nosotros dudamos, nos condenamos. Porque estamos con eso. Como decía un mensaje que dio la hermana, un estudio que dio la hermana, nos atamos. Nos atamos a eso. Y entonces por eso, ya después cuando nos damos cuenta, ya nosotros estamos igualitos a los demás. Porque nos atamos. Decimos cosas. ¿Y qué tal si mañana vaya a suceder esto? ¿Y qué tal si pasado vaya a suceder esto? ¿Y qué tal si después de un año va a suceder esto? O sea, ¿a dónde está tu Dios? O sea que esa persona, en este caso era María, o sea que esa persona que está a tu lado es más grande que el Dios que tú tienes. José confió en María, que Dios iba a hacer en María de acuerdo a su voluntad. A la voluntad de Dios iba a ser María.
Ella solamente fue escogida a hacer la voluntad de Dios. Así que no tengamos temor porque la persona que nos rodea, si nosotros nos metemos de cabeza con Dios, Dios va a hacer con la persona que nos rodea su voluntad, no la voluntad de la persona que nos rodea. ¿Cómo la vemos después a esa persona cuando nos ha hecho tantas cosas? ¿Cómo la vemos? Ustedes deben de imaginarse a una persona cuando entra con tantas cosas, enfurifollado, que va a ser el rey. ¿Cómo la vemos? Pónganse a analizar a las personas. Estudien a la persona. ¿Cómo la vemos? ¿Pudo hacer lo que dijo? Porque confiamos en Dios. Porque confiamos en Dios, no en el ser humano, porque ese ser humano no es más que Dios. Ese ser humano es un ser humano. El ser humano nos defrauda, así como dice el hermano. El ser humano nos defrauda, pero si nosotros creemos en Dios, Dios hará. Porque Dios dice, mía es la venganza, mía es la justicia, solo de Él, nosotros no, nosotros tenemos que inclinarnos a sus pies y esperar lo que Él diga. Esperar lo que Él diga, nada más. Tengamos, hermanos amados, fe. Confiemos plenamente en Dios. En este día José ha sido nuestro mayor ejemplo para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y usar sabiduría. Eso también nos enseña José. José no solamente dejó las cosas que cómo voy a hacer la voluntad de Dios, él usó la sabiduría. Se agarró del año que tenía de tregua para recibir a su mujer, a su esposa, porque él ya se había casado, para poderla llamar antes de que notaran que ella estaba embarazada. La amaba tanto que confió en Dios y en ella y se quedó con su esposa, porque de lo contrario, si no, iba a ser apedreada. Apedreada y afuera por sus delitos que hubiese cometido, pero no fue así. María era pura y santa. Era, porque después, yo no sé, no dice la Biblia. Incluso démonos cuenta que aún después andaba ella al pie de Jesús, no ahí siguiendo, sino que, ¿se acuerdan en el pasaje bíblico que dice, le dice un discípulo a Jesús que estaba él reunido con toditos sus discípulos y la gente que quería saber de él? Y le dijeron, Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos. Acordémonos de esa cita bíblica. Lo que significa que María no andaba en todos los trayectos de Jesús predicando. No andaba con él. Después se acercó a él. Por eso leamos la Escritura, para que no nos dejemos engañar, aún de los grandes estudiosos de la Biblia, porque si no tienen la dirección del Espíritu Santo, aún ellos van a ser confundidos y aún ellos van a estar pensando como no es el asunto, como no es, como Dios mismo dijo. Dios dijo que Él le daría visión a la persona que Él quisiera. Roguemos por esa visión para ser despertados, porque hay cosas guardadas que a cualquiera no son dadas. Entonces doblemos rodilla y roguémosle de madrugada al Señor, a las primeras horas de la madrugada, porque lógicamente que de día no tenemos tiempo. Pero si nos tardamos en dormir por una película, pues démosle la madrugada a Dios, para en una madrugada, no digo en todas las madrugadas, elijan ustedes, pero en alguna de las madrugadas, roguémosle a Dios, ábreme el entendimiento, porque yo no me quiero dejar engañar de nadie, yo quiero que me abras el entendimiento sobre esta palabra, sobre esta escritura tuya, para yo entenderte a ti directamente, Jehová de los ejércitos. Entonces no seremos engañados.
de los grandes estudiosos, supuestamente la Biblia, se sabe la Biblia al revés y al derecho, pero ustedes piensan que esa persona que se sabe la Biblia al revés y al derecho, los capítulos, los versículos, dónde va el versículo, dónde va el capítulo, díganme si esa misma persona vive tan pura y santa, sin arruga y sin mancha. Díganme, por favor. Bien, entonces José nos enseña en esta mañana tantas cosas maravillosas. Yo las aprendí de aquí. Yo aprendí de José. ¿Por qué? Porque cada vez que uno va a la escritura aprende más y más, como decía también en el estudio la hermana Diana. Uno cuando la lee concienzudamente, o sea, a conciencia, déjenme decirle que uno aprende y se llena no de un conocimiento literal, no, sino de un conocimiento espiritual. Porque nosotros no sabemos nada. Nosotros, si Dios quiere, hasta nos volvemos tontitos. No sabemos nada. Pero el que nos abre y nos capacita y nos abre el entendimiento es Dios. Él es el que nos capacita. Y que no hay capacitación más bella que la de Dios. Un hombre a mí, ¿qué me puede capacitar? Si la misma persona que me esté capacitando afuera con un montón de libros es el más primero que ha de andar mal. Entonces, pero Dios directamente, si me hablan con la palabra y está dicha en la palabra, está confirmada en la palabra, y esa persona la veo que vive en la palabra y que sí estoy consciente que esa persona, aquí como lo está diciendo José, José nos está hablando con la palabra y José está viviendo la palabra y José está cumpliendo la escritura y la palabra. Mande. Dio un testimonio de fe y de confianza y de amor. Un testimonio de amor, porque cuando no amamos a nuestras parejas, como también hablaba la hermana Diana, cuando no amamos a nuestras parejas, no hacemos lo que José hizo por su pareja. José no hizo como en la actualidad se hace con las parejas, sea la mujer con el hombre y el hombre con la mujer. La demora es que hablen mal de fulano y le arremete, sí. Este es así, este es así, este es así, este es así. Sin dar la cara. En ese caso, si no tengo nada que decir, mejor me quedo callada. Si no tengo nada que favorecerlo, mejor me quedo calladita. No digo nada, pero no le pongo más leña, no le pongo para que lo ardan, no. Sino que mejor me quedo callada. Pero no comienzo a decir que sí, que es así, asado, frito y cocinado, por favor. José no hizo así. María ya venía embarazada y él no la difamó. Él no permitió que a su amada la apedrearan. Él demostró su amor verdadero, fue capaz de defenderla a su esposa. Porque ella ya venía embarazada. Aquí les pregunté al inicio, ¿qué hubiesen dicho si llega la mujer y está embarazada? ¿Cómo es eso? Ya ni siquiera lo veo, ya me lo imagino. Entonces, qué fidelidad tan grande de José, qué amor tan grande de él, son enseñanzas maravillosas. Y José era un ser humano, igual que usted y que yo. Era un ser humano. Gracias, Señor amado, por tu amor y tu misericordia. Eres tan bello con tu palabra. Nos has enseñado tanto y a mí me enseñaste más primero. Gloria a ti, Señor.
Bien, hermanos, el mensaje fue claro y preciso, ¿verdad? Cuán importante es tener la fe en Dios, creer en Él y saber que todo lo que está aconteciendo y todo lo que nos acontece en la vida, lo primero es tener depositada la confianza en Él y el camino se nos iluminará. Vamos a entonar para finalizar el himno 203. 203. 203. 203. 203. 203. 203. Cristo ya un día volverá, preparado estás. En justicia al mundo juzgará, preparado estás. Y veré, preparado estás. Y viene, preparado estás. No es tu voluntad tu perdición, preparado estás. Cuánto estimas tú la salvación, preparado estás. Y viene, preparado estás. Y viene, preparado estás. Cristo viene, el tiempo cerca está, preparado estás. En justicia el mundo juzgará, preparado estás. Y viene, preparado estás. Y viene, preparado estás. Es tan peligrosa dilatar, preparado estás. Tu esperanza no hay que desechar, preparado estás. Y viene, preparado estás. Y viene, preparado estás. Amén, hermanos. La venida de Cristo está cerca. Amén. Lo dice su Hijo y yo lo creo. Hay que estar preparados. Preparémonos. Vamos a pedirle a nuestra hermana Jenny que despida el servicio. Oremos. Oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios Todopoderoso, por esta hermosa mañana, Padre, que tú nos has dado, Padre bendito, para llegar hasta tu casa de oración, Señor, y escuchar tan lindo mensaje, hermano, de los hermanos, mi Dios Todopoderoso, Señor.
Gracias te doy, mi Señor amado, por todas las enseñanzas, Padre, que tú nos enseñas cada domingo, mi Dios todopoderoso, y cada día, Señor, que estamos leyendo de tu palabra, mi Dios amado. Señor bendito, te ruego, mi Dios todopoderoso, que cada día sea usted, Señor amado, quien aumente mi fe cada día, Señor. Que cada día, Señor, usted esté preparando mi corazón, Señor, para cada día, Señor, amarte más y más, mi Dios todopoderoso, Señor. Gracias te doy, Señor amado. Gracias, mi Padre amado, por esta hermosa mañana, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén.